que conversemos un poquito. Voy a enfocarme más en la parte de depresión, y lo que quise hacer de pronto más bien es que hagamos una revisión desde el poder tomar conciencia por parte de cada uno de nosotros el incremento que hemos venido teniendo en depresión y el sufrimiento que tienen todas las personas cuando viven en depresión. Bueno, por acá al lado derecho puse, al lado derecho mío, la depresión es silenciosa, nunca la oyes venir y de repente es la voz más fuerte en tu cabeza. Esto de alguna manera, ¿verdad?, es un poco lo que los pacientes siempre nos dicen: pero yo soy sano, pero yo no tengo ningún problema, pero a mí no me pasó nada, pero no entiendo lo que está pasando, esto es de verdad, esto es de mentira, esto me lo estoy inventando yo, esto está sucediendo, esto no está sucediendo. Es como la mayoría de las veces los pacientes siempre tienden a llegarnos a consultar en un no entender qué es lo que está pasando, en un no entender qué es lo que les está sucediendo, y además muy culpabilizados por sentir lo que están sintiendo. Bueno, ustedes ya saben que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida de interés, de placer, los sentimientos de culpa, la falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, cansancio, atención, concentración. En esta parte aquí, la presencia constante de tristeza es como una de las cosas más importantes a retomar. ¿Por qué lo considero así? Porque la tristeza es una emoción normal que todos sentimos, que todos tenemos derecho a sentir en algún momento de nuestras vidas. Como emoción que es, responde a una situación, responde a algo que nos está aconteciendo. Entonces, para hablar de depresión, tenemos que hablar de una tristeza sostenida en el tiempo, que es uno de los criterios principales, que va a permanecer siempre, todos los días, todo el tiempo, en ausencia o no de alguna situación que tengamos. Otra cosa respecto a esto es que las personas tienden a pensar que lo contrario de felicidad. Entonces yo siempre les digo, la emoción felicidad es una emoción, pero no es un continuo tampoco. La felicidad, uno nunca está feliz porque no es un continuo. Yo soy feliz ante una situación, ante un acontecimiento. Entonces, la contraparte, digamos, de la emoción sería la felicidad, sabiendo que no es un estado de la persona, sino que es una emoción a sentir en algún momento de la vida. Que respecto a la epidemiología, cuando yo era residente hace algunos añillos, nos decían que la depresión era la gripe de las enfermedades mentales, ¿verdad? En ese momento nos comparaban la depresión con las gripes como algo que era muy frecuente o lo más frecuente de las enfermedades, y resulta que ahora tenemos la otra parte, que si bien es cierto es de las más frecuentes, ustedes saben que de las gripes muchas veces ni siquiera necesitamos tratamiento, ¿verdad? Que de las gripes, con descansar, con un acetaminofén, ya nos sentimos bien, porque puede ser o es autolimitada. Y si nuestras defensas están bien, respondemos de esa manera. Con la depresión es completamente diferente. No es cierto que sea una gripe, no es cierto que se nos pase inmediatamente, no es cierto que no es importante. Entonces vean acá estos datos, ¿verdad? Que afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial, con un aproximado en la población adulta del 3.8 al 5% que la padece, y una de las cosas más importantes es esta última parte. ¿Verdad? Que la depresión es de las enfermedades que más discapacidad produce, que más años de vida perdida nos produce.
Entonces, esto es un factor importantísimo que nos obliga a todos nosotros como médicos a diagnosticar la depresión en forma temprana. ¿Y por qué? Porque no es una enfermedad de viejitos, porque no es una enfermedad de adulto mayor, es una enfermedad que puede aparecer en la adolescencia, es una enfermedad del adulto joven, lo que implica una discapacidad de sus funciones, lo que implica incapacidades, lo que implica una vida que no da para producir suficiente, lo que implica una persona que tenemos que ayudarle, que no va a ser productiva para el país, que no se va a poder sostener. Y entre más años tardamos en diagnosticar una depresión y entre más años tardamos en darle tratamiento, es cuando esto precisamente más nos acontece. Entonces, de los objetivos principales para mí, como yo les dije, es que tenemos conciencia de esto, ¿verdad? Y muchas veces la persona no nos lo plantea por vergüenza, por temor, por los mitos que todavía hay al respecto. Y en esto fíjense que los que trabajamos con la seguridad social y los que trabajamos en público y privado, ¿verdad? Ahora hay una serie de situaciones súper complicadas. Ustedes saben el tema de las incapacidades, ¿verdad? Que ni a nivel público las podemos dar, ni a nivel privado tampoco. Y esto justamente, y las incapacidades no son por complacencia, es parte de un tratamiento, y entonces parte de ese tratamiento es precisamente evitar que tengamos personas que lleguen a este punto de discapacidad. Bueno, estos son unos datos de afuera que se los puse, pero que tienden a mostrarse en la mayoría de los países. Acá la distimia es una de las, dentro de los trastornos depresivos, que más nos cuesta a veces diagnosticar, que más nos puede costar entender, porque son las depresiones crónicas donde la persona sigue siendo funcional, entre comillas, ¿verdad? Es esa persona que llega y nos dice, es que yo soy así. ¿Y cómo es usted? Es que yo soy así, aburrido, coloquialmente hablando, agüevado, ¿verdad? A mí no me interesa nada, yo solo me levanto, me baño y ahí sigo. Entonces, esta precisamente vean que tiene un porcentaje bien alto dentro de los datos epidemiológicos que tenemos de lo que es la depresión. La prevalencia es de 2 a 1, más frecuente en mujeres que en hombres, que actualmente pues, este ha sido un tema siempre de controversia y que en este no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Respecto a la socialización, si es que nosotras estamos más preparadas para hablar, es que desde la socialización nosotras podemos llorar, es que desde la socialización el hombre no debe llorar, entonces qué pendejada si dice que está deprimido o qué pendejada que consulta, ¿verdad? Entonces, de relación de 2 a 1 es exactamente igual que hace muchísimos años, más en este contexto. Sí les puedo decir que el adulto joven que tenemos ahorita, entre los 20, 25 años, es una población que sí ya está como empezando a cambiar un poquito al respecto, ¿verdad? Que es la población que sí nos puede consultar. Entonces esta es la parte ya de nosotros, ¿verdad? De saber que aunque tenga 20, 25 años, justamente esa es la población más importante de captar, de diagnosticarla tempranamente para evitar que sea una depresión que se cronifique, y cronificarse significa perder años de vida. Bueno, respecto a la etiología de la depresión, este es un tema, digamos, ahora muy interesante, porque entre más avanzado la ciencia ya conocemos nuevos circuitos cerebrales, ya conocemos que el cerebro no es solo serotonina, noradrenalina, dopamina, ya conocemos que
son un montón de sustancias implicadas entre ellas, todas interconectadas. Ahora con el boom del eje intestino-cerebro también, ¿verdad? Que se habla de toda esta otra parte. Y entonces con todos estos estudios, ahora se está hablando de lo que es psiquiatría de precisión. Psiquiatría de precisión justamente es ir determinando cada una de estas áreas, por decirlo de alguna manera, mapeándolas en qué región específica se produce una acción, se produce una emoción, se produce una respuesta, lo cual nos hace entonces también partir desde acá que no todas las personas la depresión se va a presentar de la misma manera, que no todas las personas para estar deprimidas tienen que estar llorando, que no todas las personas que están deprimidas, ustedes van a ver una señora que no se maquilla o que no se arregla, ¿verdad? O un señor que aunque ande rasurado y aunque ande bien peinado, precisamente no es que no pueda tener una depresión. Entonces justamente esto va en esa evolución que hemos venido teniendo de lo que es depresión. La parte igual de lo mismo, del origen que antes hablaba. Creo que esta se me fue. Aquí traje algunas frases conseguidas de algunos espacios de redes sociales. Me encanta y me produce una gran conmoción, ¿verdad? Dicen que la depresión y ansiedad no matan. No saben lo triste que es ir por la vida con el alma vacía. Y entonces además vean, aquí hay una persona que está sumergida y solo está sacando su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué a mí me mueve? Porque es un dolor del alma, un dolor emocional. Y al ser un dolor del alma, un dolor emocional, nadie lo ve, ¿verdad? A veces ni siquiera lo ve la mamá, el papá, el primo, el esposo. Solo la persona que realmente lo está sintiendo. Entonces, como nadie lo ve, a mí me da miedo decir lo mal que me siento, ¿verdad? O me puedo sentir juzgada si lo comento. Y si me siento juzgada, pues mejor me lo callo. Y si me lo callo, ¿qué hago? Sigo dándole más vueltas a la sintomatología depresiva. La depresión no siempre se ve. A veces sonríe, trabaja, cumple y aún así duele por dentro. Hay muchas personas que solo están existiendo, señores, existiendo y con un dolor en el alma, ¿verdad? Solo existiendo. Entonces, esto representa también la depresión crónica, ¿verdad? La persona se levanta, se baña, trabaja, produce, atiende chiquitos, el hombre produce para atender a toda la familia, ¿verdad? Y entonces nadie la ve, nadie se da cuenta lo mal que yo estoy, ¿verdad? Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida cuando en realidad quería morir. Todos los días tengo una lucha constante para existir. Todos los días necesito reforzarme que tengo que seguir adelante. Todos los días necesito reforzarme que debo estar viva. Todos los días necesito reforzarme que vivo por mis hijos, que vivo por mi mamá, que vivo por mi papá, sin un sentido propio al respecto. ¿Qué pasó? Okay. Entonces, precisamente, esto es ser valiente, así lo percibo yo, ¿verdad? Si en mi lucha constante no quiero estar aquí, pues por supuesto que es una valentía estar en esta vida, luchando con todo esto que me siento tan mal. La depresión también duerme, se baña, se maquilla, desayuna, camina, estudia, trabaja, sonríe y casi siempre se ve feliz. Depresiones enmascaradas, ¿verdad? Vemos a las personas bien
Entonces ahí es donde podemos juzgar. Vengo a consultar porque no puedo dormir, porque no puedo comer, porque no me concentro, porque se me está dificultando el trabajo. Pero resulta que llega una señora divina, maquillada, arreglada, llega el caballero también, súper adecuado, súper lindo. Entonces, lejos de regresar a nuestra parte médica, de recordar que hay una entidad clínica más que demostrada y que tiene su base fisiológica, podríamos juzgar. ¿Usted cómo se va a sentir mal si viene bien? ¿Usted cómo se va a sentir mal si la veo que viene tan bien? ¿Verdad? Entonces, acá son representaciones de cosas que podemos ver. Hay días en que todo está desordenado. El pelo, la cama, las palabras, el corazón y la vida. ¿Esto qué nos traduce? Esto nos traduce desesperanza, desesperación, minusvalización, deseos de no vivir aunque yo no lo esté verbalizando, deseos de no estar, deseos de descansar de todo. La depresión es cuando realmente no te interesa nada. La ansiedad cuando te preocupas demasiado por todo. Y tener las dos es un infierno. Si estoy deprimido, no me quiero levantar, no quiero hacer nada, estoy cansada, nada me interesa. Pero en mi cabeza tengo un burumbum que no dejo de pensar a futuro o a pasado. No puedo cortar los pensamientos. Entonces esto acá nos describe muy bien lo que es un trastorno ansioso depresivo. Pensé en poner esto de esta manera, de alguna manera como para que reflexionemos sobre los síntomas de la depresión, ¿verdad? ¿En qué sentido? Todos ustedes conocen los criterios diagnósticos, de pronto todos conocen las guías GAP de la depresión, ¿verdad? Entonces, ideas de minusvalía, desesperanza, 2 semanas de no comer, 2 semanas de no dormir, 2 semanas de insomnio, tucu. Pero a veces resulta que los criterios diagnósticos no nos permiten ver lo que realmente implica la depresión, lo que realmente como una persona nos puede llegar a decir cómo se siente y que podríamos no estar contextualizando e interpretando que esos son los síntomas depresivos. Entonces aquí es donde yo quiero hacer conciencia con ustedes al respecto. Y yo siempre digo, señores, que no se vale que en estas épocas de la vida tengamos pacientes sufriendo teniendo todo el arsenal terapéutico que tenemos. O sea, no se vale que alguien se sienta mal, que alguien ande deprimido, que esté durmiendo mal, que esté comiendo mal, por no hacer un diagnóstico a tiempo desde el primer momento. Los dolores a nivel de piel que las personas se quejan, que no me pueden ni tocar como se dan en la fibromialgia, ¿verdad? Entonces, esos son pacientes donde tenemos que explorar, digamos, como con más detenimiento el resto de la sintomatología para descartar o para poder diagnosticar lo que es una depresión. Estos fueron los primeros que les hablé, que son los que todo mundo conoce, o como los que yo digo, donde la persona llega con el diagnóstico hecho, ¿verdad? O sea, si yo llego y digo que estoy triste, que paso llorando, que no quiero hacer nada, etcétera, pues ya llega con el diagnóstico hecho, ¿verdad? Pero estos que les dije antes, este grupo de pacientes son los que les insisto que probablemente les van a llegar más a ustedes que a mí. Y de hecho son pacientes que ya llegan ampliamente estudiados, porque igual el planteamiento de ellos es que no sé por qué el doctor me dijo que lo que estoy es deprimido o deprimida si yo no me siento triste, ¿verdad? Si yo sigo trabajando, si yo no me quiero morir. Este otro grupo de la sintomatología cognitiva
Vean, los síntomas somáticos, tenemos presentaciones que son los que primero aparecen. Después podemos evolucionar hacia síntomas afectivos. Y cuando una persona ya tiene sintomatología cognitiva, es porque esa depresión ya tiene mucho tiempo de evolución del que quisiéramos que tenga. Cuando empezamos a tener ya dificultades en lo que es la planeación, la planificación, la atención, la concentración, la memoria reciente, cuando empezamos a tener distorsiones cognitivas, ¿qué son distorsiones cognitivas? Es lo que antes llamábamos visión en túnel. Yo solo veo esto, que es lo mal que me estoy sintiendo, entonces no soy capaz de poder pensar si es algún problema en cómo solucionarlo. Si tengo una ideación suicida, es lo único que tengo en mi cabecita fijo, que la única forma de solucionarlo es muriéndome. Estos síntomas, a como son de los más que tardan en aparecernos, son los últimos en desaparecer también, señores. Son los últimos en desaparecer y son los que nos empiezan a dar disfunción laboral, disfunción en la vida diaria. Entonces, esto es importante también para la evolución del tratamiento. Si llegó la persona triste, si llegó la persona con síntomas somáticos y no le damos importancia a esto y no tomamos el tratamiento, el tiempo suficiente, esa sintomatología no va a desaparecer. Y eso es lo que nos puede ir produciendo disfunción cognitiva, que ya también sabemos que el deterioro cognitivo, hay muchas personas que no es solo por hipertensión, por etcétera, sino que también la depresión no tratada, cronificada a lo largo del tiempo, nos puede producir deterioro cognitivo. Entonces, esto es para mí importantísimo. Y lamentablemente les voy a contar que cada vez vemos pacientes más jóvenes con afectación cognitiva. En la parte hospitalaria yo cada vez veo, no sé, personas de 58 años, hombres de 60 años, ¿verdad? Que se les hacen todos los estudios, TAC normal, resonancia normal. Lo único que nos sale alterado es la evaluación de las pruebas neuropsicológicas con un deterioro cognitivo severo, y lo que ha habido a lo largo de su vida es una depresión no tratada o un alcoholismo que ustedes saben que también se relaciona con la enfermedad depresiva o el consumo de sustancias. Entonces, y esto se relaciona, por supuesto, con una persona que vamos a tener que cuidar y que no va a producir. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es sumamente importante porque ustedes saben que hay un montón de condiciones clínicas, médicas, que también cursan con síntomas depresivos, ¿verdad? Que ahora hablamos de sintomatología neuropsiquiátrica, ¿verdad? Que aunque estemos viendo los síntomas depresivos, el origen no radica en una enfermedad depresiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque si la depresión es por un hipotiroidismo, mientras yo no trate el hipotiroidismo, la persona por supuesto que va a seguir cansada, apática, con la afectación cognitiva, ¿verdad? Si lo que tengo es una enfermedad reumatológica, que son tan difíciles de diagnosticar, y nos quedamos con que solo es que le duele y está deprimido, por supuesto que no le vamos a tratar la enfermedad base como debe ser. Entonces, los diagnósticos diferenciales siempre es importante tenerlos presentes. Y por supuesto, algunos son de manejo conjunto también, ¿verdad? Los cuadros neurológicos de los que les hablaba anteriormente. Respecto al paciente oncológico, aquí quisiera recordarles algo, que ustedes saben que hay patología oncológica, que la depresión no es una respuesta a que la persona sepa que tiene cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de páncreas.
¿verdad? Entonces, donde no, por la fisiopatología tenemos depresión, tenemos cansancio, tenemos apatía, pero no como una respuesta afectiva de la persona. En el paciente oncológico, aquí también hay otra situación, digamos, importante. Vamos a ver, el paciente oncológico sale del proceso, se le cura el cáncer, se le opera, recibe radio, recibe quimio, y como sigue cansado y como sigue triste, va para el psiquiatra. Bueno, y qué dicha que vino para el psiquiatra, porque los medicamentos le podemos ayudar, mas sin embargo es una depresión que está respondiendo a la misma enfermedad. Que aún, aunque ya hayamos quitado el cáncer, el cuerpo sigue en esa fase todavía de respuesta, de cansancio, de apatía y de desgano. Entonces, esta es una población que también yo los insto, ¿verdad?, tenerlo como presente desde esta parte, porque a veces pensamos que se curó el cáncer y ya se curó todo. Y si dejamos al paciente en esta etapa, el cáncer ya sabemos también que le gusta para nutrirse el estrés, porque el estrés nos baja la parte inmunológica y ahí puede volver a reaparecer. Entonces, esta es una población también muy importante de tenerla presente. Algunas consideraciones que antes les comenté de factores que favorecen la cronicidad de la depresión. El maltrato en la infancia, hablando en términos generales, que podríamos ahí hilar un poquito más fino, si es abuso físico, si es abuso emocional, si es abuso sexual, dependiendo de la etapa evolutiva de la persona nos va a afectar diferente. No es lo mismo un abuso sexual en etapa preverbal que en etapa verbal. Por aquí me están haciendo señas. Bueno, inicio temprano del trastorno depresivo, cuando tenemos 2 o más episodios de trastorno depresivo mayor. Esto es importante, son pacientes que hay que ponerles atención porque probablemente el tratamiento tiene que ser crónico. Cuando hay 2 o más episodios depresivos mayores, no debemos suspender tratamiento. Y si esto se da en un adulto mayor, con mucha más razón. Una enfermedad depresiva diagnosticada en el adulto mayor, el tratamiento se debe mantener siempre. La persistencia de síntomas depresivos residuales, que estamos hablando de cronicidad, enfermedades orgánicas, los estresores psicosociales o discapacidad, el estilo cognitivo negativo y lo que antes les comenté, la historia familiar de trastornos afectivos. ¿Cuándo derivar a psiquiatría? En esto hay yo podría presentarles acá todo lo que teóricamente se dice, mas sin embargo yo siempre les digo, para el beneficio del paciente, si ustedes no están claros y no están seguros, hagan una referencia a psiquiatría. No se dejen mucho tiempo un paciente que no está evolucionando apropiadamente. No se dejen un paciente francamente suicida. Refiéranlo, por favor. Y lo más importante, creo que como personas y como profesionales, reconocer mis limitaciones me ayuda a mí mismo a crecer y le da ayuda al paciente también, ¿verdad? Entonces, igual algunas personas dicen, es que no me gustan los pacientes psiquiátricos. Bueno, ahí ya hay un reconocimiento de que yo de alguna manera tengo una dificultad para poder atender este tipo de enfermedades. Entonces, aquí es mejor de una vez referir. Los tratamientos antidepresivos, que no me puedo detener porque no tengo tiempo, pero bueno, aquí sí hay una consideración también importante. Antes se decía que primero empezábamos con psicoterapia,
Después se decía que depresión moderada íbamos con las dos cosas y depresión severa tratamiento farmacológico. Esto también ha cambiado, señores, no tenemos que esperar que sea un episodio muy severo, no tenemos que esperar que sea un segundo episodio. Desde un episodio primero que esté afectando mucho la funcionabilidad del paciente, que lo tenga muy desregulado, siempre llorando, siempre con problemas para dormir, siempre con falta de apetito, es un paciente que ya ustedes pueden empezar a dar tratamiento antidepresivo. Y respecto a los tratamientos antidepresivos, ahora también hablamos de que el arsenal terapéutico que tenemos de antidepresivos es muy amplio en este momento, ¿verdad? Los que trabajamos en la institución, yo sé que me van a decir imipramina, fluoxetina, venlafaxina y sertralina, y venlafaxina es de psiquiatría y sertralina es de psiquiatría también, ¿verdad? Pero ustedes saben que en lo privado tenemos un arsenal terapéutico donde la forma ahorita de medicar, nosotros debemos orientarla al perfil de la depresión que estemos viendo. O sea, si nosotros tenemos un paciente que está apático, anhedónico, es de un perfil depresivo y se beneficia más de un tipo de antidepresivo. Si tenemos un paciente más bien más ansioso, más angustiado, que no está durmiendo, tenemos otro tipo de antidepresivos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Bueno, aquí solo para mostrarles los más conocidos, ¿verdad? Que todos tienen un diferente perfil de acción, que vamos a ver a nivel institucional, como les decía, que lo que tenemos es fluoxetina, tenemos la sertralina, que es de uso más de especialista, ¿verdad? Que es como con lo que yo sé que ustedes más cuentan y todos tienen un perfil diferente. La sertralina, a mi gusto, es un medicamento que nos empieza a actuar en forma más rápida, nos llega bien a la parte ansiosa, a la parte depresiva, tiene un perfil de menos interacción con los otros medicamentos, más cuando tenemos pacientes con mucha comorbilidad médica, ¿verdad? Pero como les digo, esto es... deberíamos hacerlo basado en la sintomatología del paciente y el perfil de esa depresión y el perfil del antidepresivo que estemos utilizando. Yo siempre les digo a los pacientes, en cuanto al tiempo de dar tratamiento, aquí me viene usted en esta parte aguda, ¿verdad? Entonces necesito un tiempo que es la bandera del tiempo terapéutico, el espacio que tenemos, la ventana que tenemos para que el medicamento empiece a hacer efecto. Eso tenemos hasta 12 semanas, que son 3 meses. Eso no significa, señores, que tengamos que estar esperando 3 meses para que un medicamento haga efecto. Lo que estamos hablando es de este periodo de ventana para regular al paciente, para sacarlo de la parte aguda. Ahora ya sabemos que en 2 semanas, si un paciente no ha respondido absolutamente al tratamiento o la sintomatología sigue igual, ya tenemos o aumentamos dosis o revisamos qué es lo que está pasando. Después tenemos el periodo de estabilización y después tenemos un periodo de recuperación, que es donde se nos lleva hasta 1 año para tener esa persona que vuelva a su nivel de funcionabilidad. Entonces no hay que asustarse con los tiempos de tratamiento que tenemos que darle, la evolución que va teniendo. Esto, si quieren, después les paso esto, que es los diferentes tipos de antidepresivos, ¿verdad? Que tenemos con el diferente perfil, las diferentes dosis. Yo sé que a veces manejamos pacientes con muchos medicamentos y con dosis muy alta, que a veces los colegas, los médicos generales y los otros especialistas se nos asustan, y eso hace que a veces quieran suspender tratamiento, hace que quieran decirle que ya lleva mucho tiempo tomándolo. Por favor, ni se asusten ni se preocupen, ¿verdad? Porque al mínimo comentario que se haga, aunque pensemos que es para bien, nos puede influir en la adherencia al tratamiento. Estos son de los nuevos que tenemos. Vortioxetina, que es de un perfil diferente.
que en la parte, en las vías actúa serotoninérgica, pero actúa de forma diferente, que el perfil es como más de sintomatología cognitiva. Bueno, aquí voy corriendo. Esta es una pintura de Rembrandt. Ustedes saben que este es un pintor famoso, que la técnica del señor que descubrió era de los claroscuros. Estos son los claroscuros, ¿verdad? Que logró representar muy bien. Esta pintura, Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén, les voy a leer. Representa un personaje abatido y aislado, envuelto en una atmósfera de oscuridad y pérdida. La iluminación dramática intensifica la sensación de peso emocional y desesperanza, transmitiendo una tristeza profunda de manera sutil y humana. La pintura refleja el agotamiento emocional y el duelo interior, elementos estrechamente asociados con la experiencia de la depresión. Dentro de los síntomas que hablamos antes, ¿verdad? Aquí podemos ver de pronto oscuridad, de pronto un poquito más de luz, pero aún así vemos esa pesadumbre. De pronto yo podría interpretar una tristeza profunda, un agotamiento, un vacío, un deseo de no existir, ¿verdad? Que es toda la sintomatología que vemos en la depresión. Bueno, así como en carrerita. Muchas gracias.